El Cámbrico comienza hace 541 millones de años, con una explosión de biodiversidad sin precedentes en la Tierra. El nombre de este periodo viene dado por el lugar donde se encontró el primer yacimiento, Gales, ya que en latín es Cambria. Durante este periodo había 4 continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana. Laurentia es equivalente a la actual Norteamérica. Siberia es principalmente todo el este de Rusia. Báltica se compone de la península escandinava y de los países que rodean el Báltico, mientras que en Gondwana se junta el resto de la tierra emergida. Los océanos eran Aegir, Ran y Pantalasa. La mayor parte de los continentes se encuentran en el hemisferio sur, con una gran presencia en latitudes ecuatoriales. Curiosamente, al principio del Cámbrico, el nivel del mar era de 20 metros por debajo del actual, debido a la acumulación de hielo en el hemisferio sur. Pero con la deriva de estas masas hacia el Ecuador, la mayor parte del hielo se fundió, ayudado por otros procesos, llegando a alcanzar el nivel del mar hasta 300 metros por encima del nivel actual al final del Cámbrico, según los estudios más extremos, y 200 metros según los más conservadores. Durante este periodo, la temperatura media era de 14 grados superior a la actual. Este periodo es la cuna de la vida que hoy conocemos, ya que fue en el Cámbrico cuando aparecieron los primeros vertebrados, los ostracodermos. Pero, ¿cómo empezó todo y cómo llegó la fauna a estos niveles de complejidad? Los invertebrados eran los reyes de este periodo, en un principio. Estos desarrollaron capacidades que les permitían ser depredadores de tamaños muy superiores al del resto de los organismos, por lo que los demás tuvieron que adoptar nuevas estrategias para no ser comidos. La principal herramienta de protección desarrollada fue la de calcificación o procesos similares. Estos consisten en endurecer partes del cuerpo gracias a los minerales disueltos en el agua, para así no ser devorados. Así surgen los primeros organismos con conchas mineralizadas y esqueletos. Esta fauna es conocida como la de pequeñas conchas, ya que en el registro fósil aparecen montones de pequeñas partes duras de diferentes organismos, siendo esta la primera biota del Cámbrico. Algunos ejemplos son las esponjas, trilobites, braquiópodos, arqueociatos, foraminíferos, pelecípodos, gasterópodos, equinodermos. Rápidamente, ¿qué es cada uno de estos grupos? Esponjas. Filtradores, gracias a un desarrollado sistema de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua. Estos organismos desarrollaron espículas duras, aunque sus orígenes suelen ser ediacáricos. Su tamaño era desde 1 centímetro a 1 metro. Trilobites, una clase de artrópodo, un cangrejo plano y alargado, con una coraza protectora que les permitía moverse por el fondo marino sin ser atacado. Su tamaño oscilaba entre 2 milímetros a 70 centímetros. Braquiópodos, animales de 2 válvulas, que poseen un pedúnculo que los permite fijarse a sustratos duros o a la arena. Estos son filtradores. Su alimentación consistía en pequeños animales y equinodermos. Podían ser de hasta 40 centímetros. Arqueociatos, organismos que formaban los primeros arrecifes, con una morfología cilíndrica o cónica, siendo posiblemente filtradores. Su tamaño se encontraba entre 5 a 15 centímetros. Foraminíferos, protistas ameboides con una concha constituida con cámaras interconectadas. Su tamaño oscilaba entre 1 milímetro a 20 centímetros. Pelecípodos, mejor conocidos como bivalvos, presentaban un caparazón que podían abrir a su antojo para filtrar el agua cuando no había depredadores cerca. Viven enterrados en el fondo marino, fijos a superficies rígidas o libres sobre los fondos. Su tamaño oscilaba entre los 2 milímetros a los 10 centímetros. Gasterópodos, presentan una concha dorsal y un pie musculoso. Se alimentaban probablemente de algas, siendo su tamaño de entre 2 a 10 milímetros. Equinodermos, viven en el fondo de los mares, con una simetría pentrarradial secundaria. Estos podían ser carnívoros, herbívoros o filtradores. Su tamaño oscila desde milimétrico a centimétrico. Pero, ¿cuáles eran los principales depredadores en este momento? Los podríamos llamar superdepredadores, ya que posiblemente se alimentaban de todo lo que encontraban. Estos eran unos artrópodos mucho más grandes al resto de la fauna, con simetría bilateral, 2 apéndices frontales y aletas a los laterales, los llamados dinocarídeos, cangrejos terribles. Su cuerpo se dividía en cabeza y tronco.
La cabeza comprendía 2 ojos con un protocerebro y 2 apéndices justo a los laterales de la boca. Se cree que estos podían tener múltiples funciones, como antenas, aparatos gustativos o ser una parte de la mandíbula que le daba cierta movilidad para coger a sus presas. El tronco estaba formado por segmentos con su propia rama branquial con la que respiraban y aletas natatorias con las que se impulsaban, similar a una sepia. Algunos ejemplares presentaban una pequeña extremidad debajo de cada aleta. El tamaño de los más grandes podía llegar al metro, pero al inicio del Cámbrico estos eran de 10 centímetros. Parece pequeño, pero en aquel momento era de los animales más grandes. El tamaño de estos animales fue aumentando con la oxigenación de los mares y las adaptaciones evolutivas del aparato respiratorio y circulatorio. Estos organismos estaban emparentados con los lobopodios, unos extraños animales cámbricos de unos centímetros, unidos por segmentos circulares de los que salen múltiples apéndices con uñas curvas, púas o espinas. Todos estos ya están extintos. Pero en nuestros días aún viven 2 parientes cercanos de estos primeros depredadores. Uno, el cual no se parece mucho, son los tardígrados. El otro son los onicóforos o portadores de uñas, por acabar cada una de sus patas en 2 garras. Estos llevan desde el Cámbrico prácticamente sin evolucionar, ya que se han encontrado fósiles iguales a los ejemplares actuales. Su única diferencia es que en la actualidad solo viven en tierra firme y antes lo hacían en el fondo de los mares. Es muy importante explicar que la depredación es lo que conduce a la evolución en el Cámbrico, ya que solo los organismos que no son comidos sobreviven y se reproducen, por lo que la selección natural extingue a los que no se pueden defender o no se defienden, y promociona a aquellos que aprenden a hacerlo. Por eso la primera fauna del Cámbrico está llena de organismos con partes duras para defenderse. Esta alimentación carnívora posiblemente era más eficiente que la herbívora, ya que para las mismas ingestas la carne aportaba más kilocalorías, siendo adoptada esta alimentación por otros organismos a la larga. Tras unos millones de años de evolución aparecerá el primer vertebrado. Los antepasados de los vertebrados presentarían probablemente una alimentación suspensívora, similar al anfioxo. Este presentaba unas bandas musculares faríngeas y barras cartilaginosas que actuarían como una bomba muscular, mejorando la respiración y circulación sanguínea, provocando un aumento significativo del tamaño de los individuos. Estos podían presentar ciertas partes cartilaginosas, lo que ayudaría a la supervivencia del organismo, al ser más robusto. De esto surgen los agnatos, peces detrívoros sin mandíbulas. Los primeros fueron los ostracodermos o piel concha, es decir, son los primeros vertebrados en la Tierra, los primeros peces. Estaban recubiertos de escamas y una dura coraza ósea en la parte superior, principalmente en la cabeza, motivo por el que se cree que se desplazaban con el vientre pegado al fondo arenoso. Estos endurecimientos nacen de la necesidad de defenderse de la depredación, aunque en pocos millones de años llegaron a ser más grandes que sus propios depredadores, alcanzando los 60 centímetros. Actualmente solo quedan algunos peces agnatos, pero sin corazas. Estos son las lampreas y mixinos. No poseían mandíbulas, por lo que en su boca chupaba para alimentarse. Tampoco tenían aletas ni otros miembros, pero sí poseían branquias bien desarrolladas. Estos primeros vertebrados no tenían vértebras, pero sí cráneo. Por eso algunos científicos creen que deberían de cambiar el nombre a craneados. Otra curiosidad sobre estos seres es que parte de su esqueleto exterior estaba compuesto de fósforo, cuando en la actualidad casi todos los vertebrados usamos el calcio en nuestros huesos. A la vez que los primeros vertebrados se desarrollaban, en los fondos oceánicos, los arrecifes de arcociatos evolucionaban, muy diferentes a los arrecifes modernos, con formas cónicas, pero fatídicamente no tardaron en extinguirse, ya que al final del Cámbrico desaparecen, seguramente por el cambio de las condiciones ambientales o por la presencia de un nuevo depredador. Algo similar les ocurre a los trilobites, ya que la mayoría de especies desaparecen al final de este periodo. Uno de sus mayores enemigos serían los nautiloideos, que aparecen poco antes, aunque realmente no se sabe a ciencia cierta la causa de su desaparición. Los nautiloideos son un molusco con branquias, es decir, poseían una concha de la que solo sobresalía la cabeza, en la que tenían unos desarrollados ojos y una especie de tentáculos rodeando su boca. Estos les ayudaban a comer, pero también a desplazarse, de forma similar al pulpo, con el cual están emparentados.
Aunque parece inofensivo, apareció y se convirtió en uno de los mayores depredadores de su época, desplazando a los dinocarididos. Actualmente, el espécimen vivo más parecido es el Nautilus, aunque este es muy diferente a sus antepasados, fruto de la evolución. De este hablaremos más en profundidad en futuros vídeos. Es importante hacer una mención especial a las algas que existían en este periodo y de las cuales se alimentaban cientos de organismos. Las principales son clorofíceas. Son conocidas como algas verdes, su color se debe a la clorofila, la cual es necesaria para realizar la fotosíntesis, manera de nutrirse de todas algas. Rodofíceas, conocidas como algas rosas, pueden vivir hasta 250 metros de profundidad, excepcionalmente. Tienen clorofila verde, pero dos pigmentos accesorios enmascaran su color. Y por último, las feofíceas, conocidas como algas pardas, aunque realmente son protistas. Estas surgen de la simbiosis de un organismo fotosintético y otro que proporciona el cuerpo para desarrollarse. La mezcla genera este color pardo. También es relevante hablar brevemente de las mixocofitas, o mohos, ya existentes desde tiempos inmemoriales. Aunque se desconoce mucho su evolución, curiosamente son del reino protista, no del de los hongos. Estos también estaban presentes, aunque se conocen muy pocos fósiles, por lo que no se puede hablar fácilmente de su evolución. Lo más curioso es la existencia de hongos marinos. Haciendo un repaso, es curioso que al principio del Cámbrico los organismos que más proliferaron fueron aquellos que tenían conchas y se podían proteger de los depredadores, pero a mitad de este periodo la tendencia cambió, ya que surgieron animales con cuerpos blandos y partes endurecidas que se adaptaban mejor al contexto biológico, así como otros que excavaban galerías en el fondo arenoso para guarecerse. En el próximo episodio explicaremos cómo se diversifican los ostracodermos, las evoluciones de los primeros invertebrados y cómo las algas pudieron conquistar tierra firme para dar lugar a las plantas y, lo más sorprendente, una de las extinciones masivas más grandes de la historia. Hasta luego.